¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la sesión número 2, en el cual pues vamos a ver ya ciertas opciones de operación en el sistema, ¿sí? Antes de pasar a la sesión número 2, igual les voy a proporcionar la liga para que ustedes puedan ver el video del día de ayer, ¿sí? No se los pudimos enviar durante el transcurso del día, puesto que como es un video que es, bueno, tiene un gran tamaño, entonces tarda un poco la conversión. Sin embargo, ya lo tenemos ya cargado en una página para que ustedes lo puedan descargar y volver a ver. Muy bien, entonces en la sesión 2 que vamos a ver, pues va a ser la parte de cómo generar lo que es la póliza de saldos iniciales. Vamos a ver que se puede generar ya sea de forma manual o a través del XML de la balanza de comprobación. Posteriormente vamos a ver cómo generar pólizas sin relacionarle un XML o documento administrativo. Posteriormente vamos a ver cómo podemos cargar XMLs a la aplicación, ¿sí? A la empresa para que con dichos XMLs pues empiecen a alimentar ciertos catálogos y se generen los documentos administrativos. Posteriormente, pues vamos a ver la parte en la cual vamos a relacionar esos documentos administrativos a las pólizas para poder generar ya sea pólizas de ingresos, egresos y también vean pues cómo la aplicación realiza el desglose del control del IVA. Posteriormente vamos a pasar a ver pues una de las funcionalidades que tiene el sistema para poder agilizar la captura o la generación de las pólizas, que básicamente lo que vamos a ver es cómo configurar una plantilla para que con base a esa plantilla se puedan generar las pólizas de los distintos documentos administrativos que ustedes hayan cargado a la empresa. Por último, vamos a ver cómo generar pólizas con moneda extranjera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a ver cómo se genera una póliza de saldos iniciales, puesto que normalmente cuando la empresa pues va iniciando operaciones o cuando, bueno, no operaciones, perdón, cuando ya tiene operaciones y quiere pues utilizar ya sea una nueva empresa o una nueva aplicación, pues necesita trasladar los saldos finales del ejercicio anterior y esos saldos finales pues se convertirían en los saldos iniciales en una nueva empresa o en un nuevo ejercicio. Y vamos a ver cómo en el sistema de CompaKey Nube podemos realizar esa captura. Ok, vamos a pasar directamente a ver esa funcionalidad en la aplicación. Voy a cerrar sesión y voy a autentificarme con el usuario con el que estuvimos trabajando el día de ayer. Entonces, abrimos el sistema, le damos continuar. Aquí nos va a mostrar pues todas las empresas que nosotros teníamos creado. Entonces voy a seleccionar la empresa con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ok. A ver, voy a cargar nuevamente la página. Ok, entonces vamos a autentificarnos nuevamente con el usuario, la contraseña. Y el día de ayer nosotros creamos una empresa en la cual pues solo habíamos cargado
ciertos catálogos y habíamos generado también directamente algunas cuentas contables, ¿sí? La empresa es la que tenemos, aquí le habíamos puesto prueba piloto 2. Vamos a abrir dicha empresa. Dentro de esta empresa no habíamos capturado ninguna póliza. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos capturar saldos iniciales en la aplicación, ustedes van a observar de que cuando generan una nueva empresa, por ejemplo, en este caso la empresa la generé con el ejercicio 2019. Sin embargo, la aplicación de manera automática te genera lo que es el ejercicio 2018, pone como vigente el ejercicio 2019 que fue el que se estableció cuando se generó la empresa y te pone un ejercicio futuro que en este caso sería el 2020. Sin embargo, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el ejercicio 2018 y seleccionamos el periodo de ajuste, ustedes van a observar cómo de manera automática el sistema generó una póliza de cierre. Sin embargo, no tiene ningún movimiento. Esta póliza que nos generó con fecha del 31 de diciembre del 2018 nos puede servir para que nosotros capturemos de una forma manual cada uno de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital que queremos que se trasladen como saldos iniciales en el siguiente ejercicio. Esta nada más es una opción que tienen ustedes para poder generar esa póliza de saldos iniciales. Como les comentaba, es una manera de generarlo de forma manual. Sin embargo, hay otra alternativa que tiene la aplicación que es mucho más ágil y rápida. Esa otra alternativa consiste en generar esta póliza de saldos iniciales a partir del XML de la balanza de comprobación que tú tengas entregado al SAT. Entonces, para que nosotros podamos realizar ese proceso, lo que vamos a hacer es ir en el menú de procesos y vamos a seleccionar generar póliza desde la balanza del XML. Cuando nosotros seleccionamos esta opción, el sistema nos da dos alternativas. La primera es que me dice que si quiero generar la póliza de saldos iniciales y también la póliza de movimientos del mes. Ya ustedes deciden si quieren hacer ambas opciones o nada más una de ellas. Si yo dejo habilitado generar póliza de saldos iniciales, pues lo que va a tomar es nada más generar una sola póliza en la cual los saldos finales de esa póliza serían los saldos iniciales en el siguiente ejercicio. Pero si yo dejo habilitados los movimientos del mes, quiere decir que va a tomar los movimientos de cargos y abonos de la balanza de comprobación y con ello generaría los movimientos. Por ejemplo, si la balanza de comprobación que yo estoy utilizando es la del mes de enero del 2019, entonces generaría los movimientos del mes con los importes que vienen dentro de esa balanza de comprobación de dicho periodo. Y a su vez, como les había comentado, generaría la balanza de saldos iniciales con fecha del 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Una vez que ustedes hayan decidido si quieren generar una o ambas pólizas, posteriormente la aplicación les pide de dónde quieren que se tome ese XML de la balanza. Puede ser de que yo le indique de que lo descargue directamente desde el portal del SAT, o puede ser de que yo le indique que yo lo tengo físicamente en mi disco duro o en una ruta local y desde ahí va a tomar dicho XML para poder generar la información de las pólizas. En este caso, si yo quisiera de que se descargue el XML desde el portal del SAT, tengo que elegir qué periodo quiero que se descargue esa balanza. Normalmente, pues, esos saldos iniciales, pues, son del ejercicio anterior. Entonces, aquí podemos poner
de enero del 2019. ¿Sí? Le damos procesar y automáticamente se conecta al portal del SAT para que pueda descargar esa balanza de comprobación. Sin embargo, para que esto ocurra, es importante de que ustedes tengan establecido aquí en la opción de configurar RFC, que tengan capturado lo que es la clave CIEC para que pueda pues hacerse esa validación en el portal del SAT y descargar ese XML de la balanza de comprobación. En este caso, como no tengo pues una CIEC válida para hacer esa autentificación, voy a seleccionar la opción de archivo local. Le doy a examinar y localizo el XML de la balanza de comprobación que voy a utilizar para generar la balanza, perdón, la póliza de saldos iniciales. Entonces selecciono la balanza de comprobación, le doy a abrir, posteriormente le doy procesar y van a observar ustedes de que como dejé habilitado las dos opciones, me generó la póliza de saldos iniciales, pero también me generó la póliza de movimientos del mes. Aquí podemos observar que tengo la póliza de movimientos del mes, donde tengo los cargos y abonos que se encuentran en el XML de la balanza de comprobación que yo le indiqué. Entonces, hasta este punto todavía no se genera la póliza. Le tengo que dar clic en el botón de generar póliza y ya se estaría generando la póliza de movimientos del mes. Ustedes pueden observar de que en el apartado de datos generales tenemos el encabezado de la póliza. Y en el apartado de movimientos tenemos todos los movimientos del mes que se utilizaron o que se tomaron de la balanza de comprobación para poder generarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga hecho esto, yo puedo cerrar la balanza la póliza de movimientos del mes. Sin embargo, aquí en este otro apartado yo voy a tener la póliza de saldos iniciales. Esta póliza de saldos iniciales, igual para que yo le indique al sistema de que se genere dicha póliza, le tengo que dar clic en el botón de generar póliza de saldos iniciales. Ustedes van a observar cómo automáticamente el sistema le pone que la fecha de generación de esta póliza es el 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Sin embargo, bueno, también aquí en los movimientos podemos ver todos los saldos finales que en el siguiente ejercicio se van a tomar como saldos iniciales. Sin embargo, aquí pues en esta parte pues de la aplicación se ha detectado un detalle, como ustedes pueden observar. Aquí el total de cargos no coincide con el total de abonos. Sin embargo, pues esta parte ya lo reportamos y me comentaron de que en 1 o 2 sprints que realicen ya se va a corregir esa situación, ¿sí? Entonces, nada más pues sería ese detalle que tenemos hasta el momento, pero pudieron observar ustedes cómo la aplicación a través de este proceso de generar póliza de balanza del XML nos genera la póliza de saldos iniciales y también si queremos los movimientos del periodo, ¿sí? En este caso voy a cerrar, le voy a decir que sí y listo, ya tenemos pues en esas pólizas. Muy bien, vamos a pasar entonces a otro tema que es referente a cómo generar pólizas de manera manual en la aplicación, ¿sí? Estas pólizas que voy a generar van a ser dos pólizas, una póliza de diario de una compra a crédito y una póliza de una venta a crédito también. Estas pólizas las voy a generar sin relacionar algún XML, puesto que todavía yo no he cargado XMLs en la empresa. Entonces voy a generar una póliza sin relacionar algún XML. Para poder hacer ese proceso, nos vamos aquí donde dice operación diaria y seleccionamos
pólizas. También otra forma en la cual ustedes pueden generar la póliza es desde esta opción donde dice alta rápida y seleccionan nueva póliza, ¿sí? Desde ambas opciones pueden crear o capturar una póliza. En este caso yo ya estoy en el apartado de pólizas. Para poder generar una nueva póliza le doy clic aquí donde dice nueva póliza. Esta póliza que estoy generando, ustedes pueden observar que hasta este punto solo tiene el apartado de datos generales, donde yo voy a capturar el encabezado de la póliza. Entonces aquí tengo que especificar cuál es la fecha de la póliza, el tipo de póliza, el número de póliza, pues dependiendo del tipo de póliza que ustedes hayan seleccionado, es el número que nos va a arrojar, puesto que si ustedes configuraron en el tipo de póliza que sea un consecutivo, pues aquí automáticamente nos va a poner el siguiente número que le corresponda. En este caso, esta póliza la voy a generar con fecha del 1 de noviembre del 2019. Aquí automáticamente va a asumir el primer día del periodo que tú tengas establecido como vigente. Igual el día de ayer, nosotros vimos que desde la ventana principal, aquí donde aparece periodo vigente, nosotros podemos indicar o configurar cuál es el periodo que queremos como vigente, ¿sí? Okay, entonces voy a capturar los datos del encabezado de la póliza. El concepto de la póliza le voy a poner póliza de venta. Bueno, primero voy a generar la de la compra. Compra a crédito, ¿sí? Recordemos que también en caso que no queramos capturar lo que es el concepto de la póliza, pues también ustedes pueden dar de alta aquí en el menú de operación catálogos, pueden dar de alta los distintos conceptos que pueden utilizar como encabezado de póliza. Le podemos asignar un diario a la póliza y le damos guardar. Observen de que cuando yo le dé guardar, se van a habilitar aquí otros apartados para poder capturar la información faltante para esta póliza. Por ejemplo, aquí se habilitó para que yo le pueda relacionar un documento bancario a la póliza. Este otro apartado de doc administrativos es para que yo le relacione un XML a la póliza. Este de movimientos es para que nosotros podamos capturar cada uno de los movimientos de la póliza. Y en caso de que entre los movimientos de la póliza haya una cuenta de flujo de efectivo, pues este apartado de control del IVA, ahí podemos hacer el desglose correspondiente. En este caso, como es una póliza que no es una póliza de diario, pues no requiere un documento bancario. Como no tenemos XMLs cargados en la aplicación, no voy a relacionarle algún documento administrativo. Esto lo vamos a ver posteriormente, cuando ya tengamos XMLs en la empresa. Voy a pasar directamente al área de movimientos y voy a capturar cada uno de los movimientos de esta póliza. Para capturar la cuenta únicamente desde aquí, empezamos a escribir el número de la cuenta. Automáticamente se filtran los que coinciden con el número de la cuenta y tú lo puedes seleccionar. Posteriormente puedes especificar si se trata de un cargo o un abono. En este caso voy a capturar que corresponde a un cargo. Puedo capturar una referencia, un concepto para el movimiento e inclusive le puedo asignar aquí un diario del movimiento, puesto que también dentro del menú de operación diaria catálogos, ahí tenemos también un apartado o un catálogo para que ustedes puedan capturar los diarios de movimiento, si es de efectivo ingresos, efectivo egresos o es un diario de movimiento, ¿sí? Posteriormente le voy a dar guardar y van a observar que ustedes que automáticamente se va a abrir una ventana para que yo pueda capturar el segundo movimiento de la póliza. Entonces le doy guardar. Observen de que automáticamente me dice que ya estoy en el movimiento número 2. Entonces aquí capturamos
el siguiente movimiento para la póliza. En este caso va a ser un abono. Bueno, perdón, igual va a ser un cargo. Vamos a capturar el importe correspondiente. Le damos guardar. Capturamos el tercer movimiento para la póliza. ¿Sí? Y aquí vamos a poner que es un abono. Algo importante que ustedes deben de identificar durante la captura de la póliza para que sea pues un poco más ágil pues la captura de los importes de forma manual es que ustedes pueden oprimir las teclas Alt y Q y automáticamente se cuadra la póliza, ¿sí? Entonces es la combinación de teclas Alt más Q. Le damos guardar y podemos observar de que la póliza aquí nos indica que total de cargos y total de abonos coincide, está cuadrada la póliza. Otra consideración que deben de tener es que para que los movimientos que nosotros capturamos se almacenen, le tenemos que dar clic en el botón de guardar movimientos. Con ello ya tenemos generado nuestra póliza. Podemos cerrar este apartado de pólizas y si nos regresamos a la ventana principal de pólizas, podemos observar de que en el ejercicio 2019, en el periodo de noviembre, ya tengo generada una póliza. Podemos darle clic aquí en nueva póliza y capturar una segunda póliza, que igual va a ser una póliza de diario, va a ser una venta a crédito. Le damos guardar, ¿sí? Inclusive si queremos que la póliza sea sin afectar, pues la habilitamos esta casilla. Entonces al darle guardar nos habilitó estos otros apartados. Igual para esta segunda póliza no va a tener un documento bancario, tampoco un documento administrativo y pasamos directamente a la parte de movimientos y capturamos el primer movimiento que corresponde a esta póliza. Entonces capturo el importe, este va a ser como cargo, le doy guardar. Segundo movimiento a la póliza lo voy a poner a la de ventas. Va a ser un abono. Vamos a guardar. Y el tercer movimiento voy a mandarlo a la cuenta del IVA trasladado no cobrado. Como abono. Y le damos guardar. Con esto ustedes pudieron observar que de manera manual pueden generar o capturar las pólizas. ¿Sí? Listo, ya tenemos aquí generado nuestra segunda póliza. Podemos observar de que en el mes de noviembre ya tenemos nuestras dos pólizas. Esto es realizarlo de manera manual. Sin embargo, ahora voy a pasar a ver la parte de cómo generar pólizas, pero relacionándole XMLs o documentos administrativos. Y para poder realizar ese proceso, pues necesitamos previamente cargar XMLs en el sistema. Una de las opciones que cuenta la aplicación para cargar esos XMLs es de la siguiente forma.
Ok, una disculpa, por equivocación cerré el micrófono. Vamos a ver la parte de cómo descargar los XMLs directamente desde el portal del SAT. Esta opción consiste en ir directamente en el menú de utilerías, descarga de XMLs, y lo que va a hacer aquí es conectarse directamente al portal del SAT para que nosotros podamos hacer esa descarga. Entonces le tenemos que indicar qué documentos queremos descargar, si documentos emitidos o documentos recibidos, el rango de fechas, y aquí podemos especificar la clave, los archivos de la FIEL para que nos podamos autentificar al portal del SAT y realizar esa descarga. O si ya tienen configurado la CIEC, pues se tomaría esa configuración para poder descargar los XMLs directamente desde el portal del SAT. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta opción, automáticamente esos XMLs que se descargan del portal del SAT van a estar alimentando la aplicación, o con esos XML se van creando documentos administrativos, ¿sí? Otra opción que tiene el sistema para poder cargar esos XMLs es una opción manual. Y esto se realiza igual desde el menú de utilerías, carga manual. Y desde esta opción lo único que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta donde previamente ya tengamos descargado esos XMLs, ¿sí? Vamos a pasar directamente a la aplicación para poder mostrarles este proceso. Entonces, desde aquí me voy en el menú de utilerías y voy a seleccionar la opción de carga manual de XMLs. ¿Sí? La carga automática o la que se hace directamente desde el portal del SAT, en esta sesión no lo voy a poder generar, puesto que no tengo también certificados o una clave CIECO o una FIEL para poder conectarme a los servicios del SAT. Sin embargo, la carga manual funciona de la siguiente forma. Aquí el sistema me indica dónde están esos XMLs que yo quiero cargar. Puedo seleccionar que la opción de subir una carpeta, con lo que todos los XMLs que se encuentran en la carpeta que yo elija se van a cargar. O puedo seleccionar la opción de subir un archivo, que esta opción me permite seleccionar de todos los XMLs que puedan estar en una carpeta, cuáles son los que yo quiero cargar, ¿sí? Voy a ver esta opción de subir un archivo. Aquí voy a localizar, primero voy a cargar los XMLs recibidos. Entonces voy a seleccionar la opción de comprobantes de ingresos recibidos. Como la opción seleccionada fue subir un archivo, de esta carpeta me va a permitir seleccionar los XMLs que yo quiero subir. Posteriormente le doy abrir y van a observar de que el sistema todos esos XMLs los va a estar cargando. Y aquí te va a indicar cuál es el estado que tiene ese proceso de cargado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está validando lo que son los XMLs para que se puedan crear los documentos administrativos. En este momento es también donde crea, en este caso, el proveedor, porque como son XMLs recibidos, nos generó el proveedor y también generó la información del catálogo de productos y servicios. Una vez terminado el proceso, aquí nos va a indicar de que el documento administrativo fue creado exitosamente. Aquí es importante que ustedes identifiquen de que el sistema únicamente va a permitir cargar XMLs con la versión 3.3. Y dichos XMLs deben de ser válidos. Aquí no podemos cargar XMLs de prueba, sino que durante este proceso se realiza una validación de que realmente el UUID exista en el portal del SAT para que se pueda realizar el proceso de cargado. Entonces,
Esa es la razón por la cual únicamente nos va a permitir cargar XMLs con un timbre real, ¿sí? Por ejemplo, en este caso me indica de que el documento administrativo ya fue generado correctamente. Si yo checo nuevamente en la opción de operación diaria, documentos administrativos, van a observar ustedes de que aquí ya tengo generado ciertos documentos, como lo que generé fueron XML recibidos lo que yo cargué, entonces voy a seleccionar el tipo de documento de compras, gastos e inversiones. Si yo extiendo aquí el rango de fechas, puedo observar de que me va a desplegar todos los documentos administrativos que se generaron, ¿sí? Inclusive durante el proceso del cargado, ustedes pueden seguir trabajando con el sistema, puesto que una vez especificado que XML se van a cargar, ese proceso se realiza en segundo plano. Entonces ustedes pueden seguir trabajando sin ningún problema en el sistema. Y una vez que todos los XML se hayan cargado, la aplicación te manda una notificación de que ya fueron generados o creados exitosamente. Aparte de estos documentos administrativos que se generaron, también alimenta ciertos catálogos. Si regresamos en el apartado de operación diaria, catálogos, podemos observar de que aquí se abrió una nueva pestaña. Y si yo checo el apartado, por ejemplo, de proveedores, van a observar ustedes de que aquí tengo los proveedores que venían en esos XMLs recibidos. Inclusive si yo checo también el catálogo de claves producto-servicio, también ya se alimentó de información con las claves producto-servicio que vienen dentro de los XMLs recibidos. Cabe mencionar que cuando nosotros abrimos un apartado, ya sea un catálogo en el sistema o una opción, automáticamente aquí se abre una pestaña. Esto es para que nosotros tengamos la información disponible y poder consultarlo en el momento que queramos. Por ejemplo, si yo selecciono la opción de cuentas contables, pueden observar de que aquí tenemos esta pestaña de que se abre para poder consultar esa información y si queremos regresar, por ejemplo, a ver la información de los documentos administrativos, lo podemos hacer. O si queremos regresar al apartado de la carga manual, también. En caso de que queramos cerrar alguna de estas pestañas, pues desde aquí pueden observar de que hay una X para poder estar cerrando esas pestañas. Pero realmente esta funcionalidad de que se abren distintas pestañas según la opción que tú selecciones, se nos facilita pues la navegación en las distintas opciones de la aplicación. Muy bien. Otra cosa importante que tienen que considerar durante el proceso de la carga manual de los XMLs es que desde esta opción únicamente te va a permitir cargar 500 XMLs por bloque. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si yo le doy subir archivo o subir carpeta, en esta ejecución que estoy realizando solo me va a permitir cargar 500 XMLs. Si yo tuviera, por ejemplo, en una carpeta 600 XMLs, lo tendría que hacer en dos pasos. Primero cargar 500 XMLs y posteriormente volver a ejecutar el proceso para cargar los otros 100 XMLs. Esta decisión se tomó para poder agilizar lo que es el proceso de cargado y no se vea como si fuera lento este proceso, porque realmente cuando nosotros ejecutamos este proceso se está consumiendo un servicio en la nube. Entonces ese servicio en la nube, si todos los usuarios estuvieran pues en el mismo momento ejecutando este proceso, pues tiene que ese servicio estar procesando toda esa información. Entonces puede generar ahí como un cuello de botella. Entonces
Realmente esta opción de los 500 XML se le puso por ese detalle técnico. Sin embargo, si ustedes quisieran cargar más de 500 XML de un solo bloque, hay otra opción. Esa otra opción la vamos a ver el día de mañana, que esa opción ya es haciéndolo mediante una utilería externa que nosotros descargamos desde esta opción. Ustedes van a observar que desde aquí, utilerías, descarga de utilerías. Aquí van a poder descargar una utilería que se le conoce como carga inicial masiva y desde ahí te va a permitir cargar bloques de XML de cantidades superiores a los 500, ¿sí? Por ejemplo, pueden cargar bloques de 4000, 5000 XML sin ningún problema. Sin embargo, esta parte de cómo hacer este proceso de poder cargar, pues, una gran cantidad de XMLs, lo vamos a ver el día de mañana, puesto que aquí necesitamos explicar, pues, cómo se descarga la utilería, cómo instalan la utilería, cómo se autentifican para poder hacer esa carga masiva de información que ustedes requieran. Muy bien, entonces ya vimos la carga manual de XMLs. Voy a cargar otros XMLs, solo que voy a seleccionar la opción de subir carpeta y voy a seleccionar esta carpeta. Le doy subir y todos esos XMLs que se encuentran en esa carpeta se van a agregar en la aplicación. Voy a seleccionar subir una carpeta y voy a subir XMLs emitidos, perdón. Entonces selecciono comprobante de ingresos emitidos, selecciono esta carpeta y ya se están cargando lo que son los XMLs emitidos. ¿Sí? Como les había comentado, yo puedo cerrar las pestañas. Inclusive, una vez de que aquí ya se hayan pues cargado esos XMLs y se estén procesando en segundo plano, yo puedo cerrar esta ventana, cerrar y seguir trabajando con la aplicación y se van a estar generando pues de manera oculta esos XMLs. Posteriormente yo lo puedo consultar nuevamente en operación diaria, documentos administrativos. Como fueron XMLs emitidos lo que yo cargué, lo puedo consultar en la opción de ventas. ¿Sí? Selecciono ventas y puedo observar de que aquí se va a mostrar todos esos XMLs. Aquí ya creó uno, entonces nada más es cuestión de esperar y aquí te va a poner todos los documentos administrativos que va a generar con esos XMLs emitidos. Muy bien, entonces una vez que ya tengamos XMLs en la aplicación, pues ya podemos crear pólizas relacionándole esos XMLs. Entonces para ello nos vamos en la opción de operación diaria, selecciono pólizas y le voy a dar nueva póliza. En esta nueva póliza, pues igual capturo lo que son los datos correspondientes. Va a ser aquí la póliza que voy a generar, va a ser una póliza de ingresos. Como concepto le voy a poner venta a contado. Guardo el encabezado de la póliza. Y aquí en este caso, como es un documento de ingresos, bueno, una póliza de ingresos lo que estoy generando, pues sí necesita que yo le relacione el documento bancario. Sin embargo, ese documento bancario no se va a generar a partir de un recibo electrónico de pago, puesto que lo que yo estoy contabilizando es un XML que se pagó en el momento o una venta que el cliente pagó en el momento. Por lo tanto, no hay un recibo electrónico de por medio.
Entonces, para poder crear el documento bancario, voy a utilizar el XML de ingresos. Entonces, aquí yo le doy nuevo. Le voy a indicar que voy a crear un documento bancario de ingresos. Y aquí voy a seleccionar donde dice facturas relacionadas. Voy a agregar el comprobante de ingresos para que se relacione al documento bancario. Entonces aquí capturo el nombre pues del pagador. Le doy, bueno, aquí voy a ampliar el filtro también para que me muestre los distintos documentos. Aquí tengo el documento, lo selecciono y le doy en la opción de seleccionar. Con ello ustedes pueden observar de que ese documento ya está relacionado al documento bancario. Posteriormente regreso a la pestaña de datos generales y continúo con la captura de los demás campos para el documento bancario. Entonces aquí puedo seleccionar la cuenta bancaria. ¿Sí? Recordemos que estas cuentas bancarias, ayer alimenté este sistema utilizando un archivo TXT, cuando vimos la opción de importar. Aquí especifico el método de pago, tipo de documento origen, pues le voy a dejar en ingreso bancario. Le puedo capturar una serie y un folio para el documento bancario, el pagador y el importe que corresponde, que en este caso el importe son de 1,400, perdón, es de 1,148.4. Y listo. Ya terminé de capturar el documento bancario, le doy guardar. Ustedes pueden observar de que aquí ya va a indicar que la póliza ya tiene relacionado un documento bancario. Como desde esta opción yo relacioné el XML de ingresos al documento bancario, de manera automática el sistema relaciona ese mismo XML de ingresos a la póliza. Solo que ustedes lo pueden observar ahora desde el apartado de documento administrativo. Pueden ver de que la póliza ya tiene también relacionado un documento administrativo, que básicamente es el mismo XML que le relacionaron al documento bancario. En caso de que quisieran relacionar más XMLs más documentos administrativos a la póliza, lo pueden realizar a través de esta opción. Posteriormente vamos a pasar al área de movimientos y aquí voy a capturar cada uno de los movimientos de la póliza. Ustedes pueden observar de que es manual pues esta captura, puesto que más adelante vamos a ver cómo hacerlo más ágil utilizando unas plantillas. Entonces aquí capturamos la cuenta, por ejemplo, HCBC, el importe, en este caso es 1,148.4. Le damos guardar. Antes de darle guardar, ustedes pueden observar de que como fue un solo documento administrativo que se relacionó a la póliza, el sistema automáticamente lo relaciona a nivel de movimiento. Inclusive también el documento bancario automáticamente lo relaciona a nivel de movimiento. En el caso de que yo hubiera relacionado varios XMLs a la póliza, entonces desde aquí yo tengo que indicarle al sistema de todos esos XMLs cuál es el que yo quiero relacionarle al movimiento de la póliza. ¿Sí? Ok, entonces guardo este primer movimiento. Nos abre la opción para capturar el segundo movimiento de la póliza. Voy a capturar la cuenta de ventas. Esta la vamos a poner como abono. Y va a ser el importe de 990. El tercer movimiento va a ser a la cuenta del IVA.
y va a ser el importe de 158.4. ¿Sí? Pueden observar que también en este movimiento se relacionó el XML. ¿Sí? Como ya no voy a capturar un cuarto movimiento, cierro la ventana. Y para almacenar esos 3 movimientos es importante darle clic en el botón de guardar movimientos. Ok, ya tengo 3 movimientos en la póliza. Aquí puedo observar de que está cuadrada la póliza. Y en este caso, como es una póliza de ingresos lo que estoy generando, y aquí hay un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, entonces a esta póliza sí se le debe de realizar el desglose de control del IVA. Entonces le damos clic en la pestaña control del IVA. Aquí selecciono que se trata de un cliente. Le doy autodesglose para que con base al XML que se tiene relacionado la póliza haga el desglose correspondiente del IVA. Entonces aquí le damos autodesglose. Aquí me indica cuánto es el IVA. Y para poder almacenar este movimiento le damos clic donde dice guardar IVA clientes. Con ello ustedes pueden observar de que prácticamente ya capturamos una póliza de manera manual en la cual le relacionamos un documento bancario. Se generó pues la relación también de la póliza con su documento administrativo, los movimientos de la póliza y ya vimos también cómo realizar el desglose del control del IVA. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar. Muy bien, vamos a pasar a ver cómo capturar otra póliza, solo que aquí vamos a relacionarle un XML de una compra que nosotros hayamos realizado. Voy a cerrar esta póliza. Otra manera de poder capturar la póliza en caso de que ustedes no lo quieran realizar directamente desde la opción de pólizas o desde la opción de alta rápida nueva póliza. Otra forma de poder hacerlo y que se relacione de manera automática el documento administrativo a la póliza es de la siguiente manera. Seleccionamos el apartado de documentos administrativos. ¿Sí? Recordemos de que esta opción se encuentra aquí en operación diaria, documentos administrativos. Y voy a seleccionar las compras. Aquí, estando dentro de los documentos administrativos, puede ser de que yo filtre por algún criterio los XMLs que yo quiero localizar. Por ejemplo, donde dice búsqueda rápida, le voy a poner las primeras palabras de la razón social del proveedor. Y pueden observar de que me filtra los XMLs que coinciden con esa información. O puede ser de que lo filtre por el folio, ¿sí? O por algún criterio de las columnas que nosotros tengamos en este apartado. En este caso voy a seleccionar este XML. Una vez que yo seleccione este XML o documento administrativo, lo que yo puedo hacer es darle clic aquí donde dice contabilizar. Y automáticamente me va a generar una póliza. Bueno, me manda primero al apartado de del encabezado de la póliza. Le voy a indicar que es una póliza de egresos y guardo el encabezado de la póliza. Y van a observar que de manera automática ya va a tener relacionado el documento administrativo a la póliza. ¿Sí? Entonces ya únicamente me faltaría capturar los datos del documento bancario, los movimientos y hacer el desglose del control del IVA, puesto que en este caso estamos capturando una póliza de egresos. ¿Sí? Vamos a capturar, por ejemplo, el documento bancario. Entonces aquí le damos que es una póliza de egresos. Seleccionamos facturas relacionadas. Aquí lo filtramos por el
la razón social de SV. Podemos seleccionar este comprobante, ¿sí? Básicamente este proceso fue como el que hicimos anteriormente cuando generamos el documento bancario para la póliza de ingresos, ¿sí? Que básicamente es capturar de manera manual los datos del documento bancario, ¿sí? En este caso voy a cerrar la ventana para poder agilizar la captura de dicha póliza y me voy a pasar directamente a movimientos. Y aquí ya pues procede a capturar cada uno de los movimientos de la póliza. Entonces aquí capturamos la cuenta, por ejemplo aquí voy a seleccionar la cuenta de inventario, voy a capturar el importe correspondiente. Otra consideración que deben de tener en esta parte donde la póliza se captura de manera manual es que de momento pues la aplicación no tiene la funcionalidad para poder leer directamente los importes del XML. Por lo tanto, aquí ustedes tendrían que capturar de manera manual esa información, ¿sí? Aunque pues se pretende de que realmente la captura de las pólizas de manera manual no se haga de manera constante, sino que aprovechando la información del documento administrativo, pues se genere las pólizas de una manera mucho más rápida, utilizando unas plantillas que vamos a ver más adelante. Entonces aquí capturamos el primer movimiento de la póliza, capturamos el segundo movimiento, y el tercer movimiento de la póliza, ¿sí? Recuerden de que para poder cuadrar la póliza tienen la opción de Alt Q para que automáticamente se haga pues el cuadrado de la póliza. Cerramos y guardamos los tres movimientos que capturamos. Y en este caso, igual como es una póliza de egresos, tenemos que hacer el desglose del control del IVA. Pueden observar ustedes de que aquí automáticamente asume como cuenta de flujo de efectivo el que ustedes especificaron en los movimientos de la póliza. Entonces aquí únicamente le doy autodesglose, guardar IVA proveedores y listo. Con ello ya tenemos generado una póliza de egresos. Muy bien, vamos a pasar a continuación a ver cómo agilizar esta captura de pólizas, puesto que ustedes vieron de que esta opción pues es un poquito más tardado la generación de las pólizas. Sin embargo, vamos a ver la opción de cómo generar las pólizas a partir de una plantilla que ustedes configuran. Para poder realizar ese proceso, tenemos que ir en la opción de operación diaria, seleccionamos catálogos y ustedes van a observar que aquí hay un apartado que se llama tipo de documento. Que estos tipos de documento es como el sistema clasifica los XMLs que ustedes cargan, ya sea XMLs emitidos o XMLs recibidos. Por default, el sistema viene con estos tipos de documento. Sin embargo, ustedes pueden agregar más tipos de documentos según sea necesario. Por ejemplo, en el caso de los XMLs emitidos, cuando ustedes cargan esos XMLs a la empresa de Compaqui contabilidad en la nube, automáticamente los clasifica como un tipo de documento de ventas. ¿Sí? En caso de que, por ejemplo, perdón,
Perdón, aquí nosotros tenemos los tipos de documento de ventas, que a este documento de ventas nosotros le podemos indicar de que cuando carguemos los XMLs emitidos, automáticamente los clasifique utilizando este tipo de documento. ¿Cómo le decimos al sistema de que de manera automática los XMLs que carguemos los clasifique con este tipo de documento? Este lo podemos hacer directamente desde la opción de clientes. Vamos a suponer de que aquí yo ya tengo cargado, por ejemplo, XMLs de este cliente, que se llama Carlos Arturo. Este cliente pueden observar de que aquí no tiene asignado ningún tipo de documento, pero yo le puedo indicar aquí facturas. Le doy guardar. Aquí en este caso yo ya clasifiqué a este cliente con el tipo de documento de facturas. Quiere decir que cuando yo vuelva a cargar XMLs para este cliente, automáticamente esos XMLs o documentos administrativos, automáticamente los va a clasificar con el tipo de documento de facturas, ¿sí? Esto es lo que pueden hacer ustedes. Inclusive, si ustedes identifican de que aparte de que ese documento administrativo de este cliente corresponde a una factura, ustedes quisieran clasificarlo por el tipo de operación que están realizando con ese documento administrativo, también lo pueden hacer. Y aquí nos mostraría todos los tipos de operación que ustedes tienen capturado en el catálogo de tipos de operación. Puesto que si ustedes observan aquí dentro de catálogos, tenemos la opción de tipo de operación para que ustedes den de alta los distintos tipos de operación que manejen en su empresa. Esto que realizamos con los clientes también lo pueden realizar con los proveedores, ¿sí? Podemos abrir algún proveedor y aquí clasificarlo por un tipo de documento, que puede ser, por ejemplo, gastos generales. Y aquí por un tipo de operación, para tener una clasificación mucho más específica, puesto que aquí yo ya le indiqué que es un gasto general, pero aquí yo le puedo indicar si se trata de un viático, si se trata de un hospedaje, si se trata de una operación de compra de papelería, por ejemplo. Sí, aquí ya ustedes pueden detallar qué tipo de operación están realizando con este proveedor. Y al darle guardar, igual automáticamente todos los XMLs que carguen para este proveedor automáticamente van a asumir esta clasificación. Sin embargo, si ustedes dicen, pero hay algunos proveedores en los cuales la mayoría de las operaciones sí son compras y en algunas operaciones sí son gastos. Bueno, en ese caso lo que ustedes pueden hacer es ir directamente en el catálogo, bueno, en la opción de documentos administrativos. Y aquí únicamente seleccionar cuáles son los documentos de ese proveedor, inclusive lo pueden filtrar. ¿Cuáles son los documentos de ese proveedor que necesitan clasificar por algún tipo de operación o un tipo de documento distinto a los que el sistema asumió cuando se cargaron? Y esto lo puedes hacer de la siguiente forma. Los seleccionas y aquí donde dice cambiar tipos, te permite asignarle un tipo de operación y un tipo de documento, ¿sí? Muy bien, lo mismo sucede también para los documentos de ventas. Ustedes lo pueden clasificar. Ok, dentro del documento, dentro de la opción de catálogos, vimos que existe una opción de tipo de documento. A este tipo de documento que nosotros tenemos aquí, le podemos asignar una plantilla. Y de acuerdo a la configuración que le demos a esa plantilla, es la forma en la cual va a crear los XML. Bueno, las pólizas correspondientes al documento administrativo que se contabilicen con esta plantilla. Ok, voy a configurar, por ejemplo, una plantilla en la cual voy a contabilizar documentos de ventas. Voy a contabilizar documentos de ventas. Entonces selecciono el tipo de documento de ventas. Aquí donde ven ustedes un engrane, le van a dar clic
y se va a abrir esta ventana para que puedan configurar esa plantilla. Este apartado que nos muestra es para que nosotros configuremos el encabezado de la plantilla. Me dice cómo quiero que se genere pues la periodicidad de los documentos, que puede ser una póliza por documento, una póliza por día o una póliza por periodo. Si yo selecciono una póliza por documento, quiere decir que si contabilizo 10 XML, se van a generar 10 pólizas, ¿sí? Aquí le indico de dónde quiero que se tome la fecha de la póliza. Puede ser de la fecha del documento, la fecha de timbrado, de creación, o especificar un día del periodo, que puede ser el primer día, el último día, el día 15, ¿sí? Ya ustedes deciden cómo quieren hacer esa configuración. En este caso yo le voy a poner que sea la fecha de creación de la póliza. El tipo de póliza va a ser de ingresos. Y en consecutivo puede, bueno, el número de póliza yo le puedo indicar de que tome el consecutivo de la póliza o que tome el folio del documento. O inclusive yo puedo cambiar aquí la periodicidad e indicarle de que sea una póliza, por ejemplo, por periodo. Y aquí seleccionar la opción de fijo. Y esa póliza que va a generar por periodo, indicarle con qué número de póliza se va a generar, ¿sí? Ustedes pudieron observar entonces de que estos campos que están aquí depende de lo que seleccionen en periodicidad. Voy a dejarle nuevamente una póliza por documento. Inclusive le puedo asignar un diario de póliza. Si quiero de que esta plantilla que estoy generando se pueda realizar el desglose de IVA en las pólizas que se van a crear, entonces le habilito el desglose de operaciones. En este caso sí lo voy a habilitar, puesto que la póliza que va a generar va a ser de tipo ingresos. Entonces le damos guardar encabezado. Y van a observar ustedes de que me abre otra ventana para que yo le indique cómo quiero que se estructure los movimientos de la póliza con base a esta plantilla que estamos diseñando. Entonces, el primer movimiento yo le puedo indicar de que sea una cuenta fija. O yo lo puedo armar mediante segmentos. Primero voy a poner un ejemplo de cómo sería con una cuenta fija y ahorita pongo cómo hacerlo mediante un segmento. Aquí en este caso voy a darle clic en cuenta contable y aquí me permite indicar si va a ser una cuenta fija o esa cuenta la puedo formar mediante segmentos. Selecciono que sea una cuenta fija y aquí le voy a poner o localizar la cuenta de Bancomer, por ejemplo. Le doy guardar. Entonces el primer movimiento va a ser de tipo cargo a la cuenta de Bancomer y el importe que va a tomar para registrar ese movimiento lo puede tomar del XML o de algún otro valor de un listado que me va a mostrar aquí. Inclusive si yo le doy clic aquí en el símbolo de interrogación, me muestra de que con el símbolo de gato yo puedo mandar a llamar los distintos valores que yo puedo establecer en este campo. Entonces ponemos el símbolo de gato y pueden observar de que aquí puede ser el total del documento, el subtotal del documento, el IVA del documento. ¿Sí? En este caso, el primer movimiento quiero que sea el total del documento. Entonces selecciono aquí el total. Algo importante que tiene esta aplicación es de que este importe yo lo puedo construir como yo quiera, puesto que yo puedo utilizar los operadores básicos de suma, resta, multiplicación, división para poder formar este importe base. Por ejemplo, puede ser de que yo indique de que quiero que sea el total multiplicado por alguna otra cantidad de las que estén aquí, por ejemplo. ¿Sí? Ya ustedes van formando cómo quieren que se estructure ese importe. Para efectos de este ejercicio le voy a dejar que tome el total del comprobante.
y le damos guardar. El segundo movimiento, aquí le damos nuevo movimiento. El segundo movimiento, sí quiero que se forme mediante segmentos. Por lo tanto, voy a seleccionar o validar de que está habilitado la opción de expresión inteligente. Y como el segundo movimiento yo quiero que se vaya a la cuenta de clientes, pero que se vaya a una cuenta de clientes dependiendo de los documentos administrativos que yo contabilice, entonces puedo formar la cuenta contable de la siguiente forma. Le puedo poner aquí, por ejemplo, la 10501, que es la parte de la cuenta del cliente que no cambia. Le doy tabulador y aquí ya se estableció como parte fija la 10501. Y la parte que va cambiando según el cliente, yo le voy a indicar de que lo tome de un segmento contable. Pueden observar de que para esta plantilla que estoy diseñando me permite seleccionar segmentos de cliente, segmentos de tipo de operación y segmentos contables de la clave SAT. En este caso yo quiero utilizar segmentos de cliente. Por lo tanto pongo el símbolo de gato, el CL y van a observar de que aquí me trae los 7 segmentos que puede manejar los clientes. Entonces aquí seleccionamos el CL01. Le doy guardar. Este movimiento va a ser de tipo abono. Y el importe va a ser el total del comprobante. Le damos guardar. Podemos agregar un cuarto movimiento, que en este caso pues va a ser una cuenta fija. Y voy a poner el IVA trasladado, no cobrado. Y va a ser de tipo cargo y le voy a poner que el importe lo tome del IVA del comprobante. Agregamos el cuarto movimiento que va a ser a la cuenta del IVA trasladado cobrado. Va a ser abono y el importe va a ser el IVA del comprobante. Le damos guardar y listo. Con esto ya tenemos estructurado de cómo queremos que se genere la póliza cuando se utiliza esta plantilla. Algo que tiene pues el diseño de esta plantilla es que los movimientos ustedes lo pueden acomodar como quieran. Únicamente lo arrastran y lo mueven a la posición que ustedes quieran. Listo, una vez generada pues la plantilla, voy a cerrarla. Voy a darle aquí a actualizar para que ustedes observen de que el tipo de documento de ventas ya tiene asignado una plantilla. Cuando ustedes vean de que el engrane tiene una palomita en color verde, quiere decir que ya tiene asignado una plantilla ese tipo de documento. Ahora voy a utilizar esta plantilla para poder generar pólizas. Para poder generar pólizas utilizando esta plantilla, lo puedo hacer directamente desde aquí, desde el documento administrativo. Únicamente aquí selecciono, inclusive con la tecla control, yo puedo seleccionar varios comprobantes que yo quiero contabilizar con esa plantilla y le doy clic aquí donde dice cambiar tipos, porque ustedes pueden observar de que estos comprobantes que yo tengo seleccionado no están clasificados por algún tipo de documento. Y si no están clasificados por algún tipo de documento, no puedo utilizar esta plantilla, puesto que esta plantilla que yo generé está ligado a este tipo de documento. Entonces, si yo quiero contabilizar estos comprobantes utilizando esta plantilla, le tengo que asignar el tipo de documento de venta, de facturas, ¿sí? Le doy a actualizar y van a observar ustedes de que aquí ya queda clasificado. Una vez hecho esto, le doy clic aquí donde dice generar pólizas y automáticamente estos comprobantes que yo tengo seleccionado
se van a generar sus pólizas utilizando la plantilla que está asignado al tipo de documento de facturas. Antes de darle clic a esta opción de generar pólizas, también deben de considerar de que, por ejemplo, en la plantilla yo agregué un movimiento que está conformado mediante segmentos contables, que una parte es fija y una parte es con base a segmentos. En este caso es un segmento del cliente. Entonces ustedes pueden observar que dentro del catálogo de clientes, a todos los clientes yo les puedo asignar un segmento. Pueden observar de que manejan hasta 7 segmentos los catálogos que integra la aplicación de contabilidad en la nube. Inclusive una forma sencilla y rápida de poder capturar los segmentos que le corresponden a los catálogos es dándole clic a esta opción que tenemos aquí. Puesto que aquí me muestra los 7 segmentos que pueden utilizar cada uno de los registros que yo tenga. Y desde aquí puedo estar escribiendo el segmento que le corresponde. En caso de que yo no lo capture desde aquí, cuando yo esté generando la póliza utilizando la plantilla, va a detectar de que ese segmento no existe. Sin embargo, desde ese mismo proceso yo puedo agregar ese segmento. Lo voy a hacer desde esa opción que les comenté. Aquí no voy a capturar nada. Voy a cerrar esta ventana. Entonces nos vamos a documentos administrativos. Voy a seleccionar aquí, le voy a dar clic aquí en generador de pólizas. ¿Sí? Inclusive aquí igual creo que tengo un detalle con este XML. Este XML no lo voy a contabilizar, puesto que la forma de pago es por definir. Y el comprobante de ingresos que yo voy a realizar, bueno, la póliza que yo voy a realizar es un comprobante de ingresos o una póliza de ingresos, ¿sí? Entonces este comprobante no lo voy a contabilizar. Entonces le doy clic aquí en generar pólizas. Aquí me indica de que estos 3 documentos administrativos que yo seleccioné tienen relacionado una plantilla. Entonces le doy siguiente. Y se va a detener en el apartado donde identifica de que estos 3 clientes no tienen asignado la parte de la cuenta que le corresponde en el segmento 1. Sin embargo, desde aquí yo puedo escribir el nombre de la cuenta y dejar la parte que va cambiando según este cliente. ¿Sí? Aquí no tengo registrado la cuenta contable de este cliente. No lo tengo registrado. Igual ahorita lo damos de alta. Para este otro cliente, vamos a checar si tengo registrado la cuenta contable que le corresponde. Únicamente para este cliente no tengo la cuenta, pero lo podemos registrar. ¿Sí? Directamente dentro del catálogo de cuentas podemos dar de alta la cuenta contable que le corresponde a este cliente. Ok, recordemos que podemos seleccionar la cuenta de mayor de clientes y desde aquí agregar una nueva subcuenta. Por ejemplo, aquí le puedo poner que es la cuenta 05010016, por ejemplo. (016). Capturo el nombre de la cuenta, la clave fiscal, listo. Ya generamos la nueva cuenta para este cliente.
Podemos observar que la parte que va cambiando para este cliente le corresponde a la 016. Entonces, desde aquí, yo le capturo la 016. Y listo, ya todos los clientes tienen el segmento de la cuenta que le corresponde. Le doy siguiente. Aquí el sistema muestra una vista previa de las pólizas que se van a generar. Por ejemplo, aquí son 3 pólizas que se van a generar. Le puedo dar clic aquí donde está este símbolo de un triángulo y ver cómo va a construir cada una de las pólizas. ¿Sí? Una vez de que yo valide de que la póliza que se va a crear está correcta, le voy a dar clic en el botón siguiente. Sin embargo, puede suceder el caso de que yo quiera editar algún movimiento antes de crear esas pólizas. Entonces yo puedo seleccionar el movimiento y le doy clic aquí donde dice editar movimiento. O inclusive, si algún movimiento no quiero que se genere, también lo puedo eliminar. O si de estas 3 pólizas que estoy previsualizando, alguna no quiero que se genere, entonces desde aquí también lo puedo eliminar. ¿Sí? Inclusive puedo agregar también un nuevo movimiento a la póliza con este botón o símbolo de más. ¿Sí? En este caso voy a conservar estas 3 pólizas y le doy siguiente. Me dice que se va a proceder a generar las pólizas configuradas. Le digo que sí, adelante. Y listo, me dice que las pólizas se están generando. Yo puedo seguir trabajando con el sistema, puesto que sé de que en segundo plano se van a estar creando dichas pólizas. Y una vez concluida la generación de las pólizas, aquí me debe de mandar una notificación indicándome de que ya fueron generadas las pólizas. Como en este caso, ustedes pueden observar que el proceso para generar las pólizas ha terminado. Y si regreso al listado de pólizas o en la opción de pólizas, pueden observar de que las 3 pólizas que se generaron aquí lo tenemos. Inclusive dentro de este mismo apartado ustedes pueden observar de que cuando las pólizas tienen relacionado un documento administrativo, aquí van a ver la letra D. Cuando la póliza tenga relacionado un documento administrativo y también un documento bancario, aquí van a ver la letra I y la letra D, tratándose de ingresos. Tratándose de egresos, aquí van a ver la letra E y la letra D, ¿sí? Para que ustedes identifiquen de que tiene relacionado un documento, para este ejemplo, un documento de egresos y también un documento o documentos administrativos. Entonces, con estas plantillas es mucho más fácil y rápido la generación de las pólizas. Otra de las cosas que deben de tener en consideración, voy a cerrar estas pestañas y voy a ir en el documento administrativo. Si yo quisiera, por ejemplo, contabilizar este documento administrativo, pero no tiene clasificado algún tipo de documento, van a observar ustedes de que el proceso te indica de que está sin clasificar. Por lo tanto, yo no lo puedo contabilizar hasta que yo le asigne aquí un tipo de documento a ese documento administrativo. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a ver también cómo generar pólizas con moneda extranjera. Lo primero que tienen que hacer para poder generar pólizas con moneda extranjera es habilitar el uso de moneda extranjera en el sistema. Para ello, ustedes se van aquí en el menú que dice configurar empresa. Lo pueden sacar desde la opción de, está aquí, en utilerías, configurar empresa. En el apartado de moneda extranjera,
ustedes habilitan el uso de la moneda extranjera y le dan actualizar. Con ello ya almacenamos de que en el sistema se va a permitir el uso de moneda extranjera. Posteriormente, lo que podemos hacer es registrar una cuenta que maneje moneda extranjera. Ok, por ejemplo, vamos a registrar una cuenta de bancos en moneda extranjera. Entonces aquí agregamos la cuenta 102.01.003. Voy a poner Santander dólares. Aquí en moneda le voy a poner dólar. Capturo la clave fiscal. Posteriormente voy a capturar una póliza. Aquí en este caso voy a generar la póliza de manera manual. Va a ser una póliza de ingresos. Voy a guardar encabezado. Y van a observar ustedes de que cuando yo capture un movimiento utilizando una cuenta que está en dólares, el sistema nos va a pedir un tipo de cambio, ¿sí? Según la fecha de la póliza que nosotros hayamos especificado para generar la póliza. En este caso le voy a poner un tipo de cambio de 20 pesos y capturo el primer movimiento de la póliza, que va a ser, le voy a poner que son 100 dólares y en pesos pues serían unos 2,000 pesos. Voy a capturar el segundo movimiento. Guardamos. Y listo, ya tenemos generada una póliza en la cual estamos manejando pues moneda extranjera. Bueno, aquí me falta especificar. Ok, aquí deben de ser 100 dólares. Ok, aquí está. 100 dólares en pesos son 2,000. Entonces le damos a actualizar movimiento. Ya tenemos generado nuestra póliza en dólares. Inclusive el sistema va a integrar también desde aquí, desde el menú de procesos, la opción para que ustedes puedan generar la póliza de ajuste cambiario. Sí, sin embargo, pues en esta versión que yo tengo, aún no está esta opción. Sin embargo, sí se va a integrar para que desde aquí puedan generar la póliza de ajuste cambiario. ¿Sí? Ok, antes de finalizar pues la sesión también les voy a mostrar otros apartados que ya son adicionales a los temas que teníamos planeado para esta sesión. Por ejemplo, una de las cosas importantes que ustedes deben de identificar es que cuando están, por ejemplo, en el menú de empresas, si tuvieran muchas empresas, como en este caso, de que yo ya tengo varias empresas en mi sistema, pero normalmente yo trabajo con 2 o 3 de esas empresas. Entonces lo que yo puedo realizar es habilitar aquí este anclaje y van a observar de que estas 3 empresas van a ser las primeras que van a aparecer en el listado. ¿Sí? Aquí voy a actualizar la página para que ustedes observen de que a las empresas que yo les puse ese anclaje van a ser las primeras que van a aparecer en la lista, ¿sí?
Esto es como marcar en favoritos a la empresa. Otra de las situaciones que se puede presentar es de que ustedes tengan dos empresas con el mismo RFC y el mismo nombre. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar esas empresas, aquí ustedes le pueden establecer un alias a la empresa. ¿Cómo le establecemos ese alias? Ingresamos directamente a mi cuenta y en el apartado donde dice mis accesos, ok, vamos a esperar, a ver. Ok, aquí donde dice mis accesos, ustedes pueden seleccionar alguna de las empresas y darle clic en el botón de editar y aquí le pueden capturar un alias para poder identificar a esa empresa. Y le dan clic en guardar y automáticamente ese alias ya lo van a ver aquí reflejado, ¿sí? Entonces, esa opción es desde mi cuenta, mis accesos, y le dan clic en el botón de editar para poder establecer un alias para esa empresa. Muy bien, pues vamos a pasar al área de preguntas. A ver, si tienen alguna duda respecto a esta sesión. Recordemos de que mañana ya va a ser la tercera y última sesión en la cual pues vamos a abordar en otros aspectos como generar lo que es la DIOT, la contabilidad electrónica, manejo de segmentos de negocio y algunas utilerías como las que le mencioné de la carga masiva y también el reporte y el cierre del ejercicio. Okay. Ok, Juan Alberto Hernández pregunta que si se contempla el F9 para cuadrarla. Bueno, en lugar del F9 ya vimos que es el Alt Q para poder cuadrar la póliza. Ok, Gerardo Alejandro Sánchez indica de que si la póliza de saldos iniciales también puede ser capturada de manera manual. Exacto, sí lo puedes hacer de manera manual. Mm. Ok, José Gonzalo pregunta si ya con este programa desaparecería el XML en línea. Nos contesta Samuel de que por lo menos para el caso del sistema nube ya no sería necesario. Se mantendrá mientras sigamos comercializando programas que requieran la descarga de los XMLs del SAT. Ok, pregunta Alejandro Sánchez, una duda, ¿hasta cuántas pestañas se podrán tener abiertas? Pues se pueden tener hasta 20 pestañas abiertas. Ok, Manuel Salgado nos pregunta de que si hubiera un rep, sí generaría el documento bancario a partir de dicho rep. Es correcto, Manuel Salgado. Si tú tuvieras un recibo electrónico de pagos y al tipo de documento, por ejemplo, de egreso bancario, le tienes generado su plantilla, cuando tú contabilices ese rep utilizando
esa plantilla automáticamente te generaría con base en la información del REP el documento bancario. Ok, Manuel Salgado pregunta de que siempre tendrás que poner algo para hacer una búsqueda, no te da por default perdón, algún listado. Bueno, aquí existen algunos catálogos como en este, donde sí es necesaria una captura inicial. También algo importante que deben de contemplar es que hay algunos campos en los cuales el listado es muy extenso. Entonces, si se agregara por default ese listado, pues haría un poquito pues más lento la aplicación o consumiría más recursos. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes tienen que escribir para que empiece a filtrar de los elementos de ese listado los que quieran utilizarse. Ok, José Gonzalo nos indica, y el sistema de bancos nos pregunta, e indica, muchos clientes manejan los dos sistemas de contabilidad y bancos por la facilidad de asignar pagos a comercial y generar la póliza al mismo tiempo. Eh, Ahí, Samuel, en ese caso, sí, ahí respecto a esa pregunta, José Gonzalo, después del momento, pues no tenemos pues un estimado pues de agregar también pues el sistema de bancos en la nube y de momento pues se puede aprovechar la información de los XML de los REP emitidos y recibidos para generar el documento bancario que se va a relacionar a la póliza, pero no contaríamos pues con la funcionalidad que tiene pues el sistema de bancos de hacer las proyecciones del flujo de efectivo y otras características. Ok, Anselmo nos pregunta de que al dar de alta una cuenta, si lo hago desde el signo de más, ¿podría ser posible que el sistema me calculara el código de cuenta y también se trajera la parte del SAT para solo poner el nombre de la misma y no tener que estar consultando en qué código me quedé? Bueno, el sistema no lo tiene hasta ahora, Anselmo. Igual sería ahí entre la retroalimentación que van a mandar en las pruebas piloto, pues agregar esa funcionalidad. Ok, Cecilio Gómez nos indica de que no se ve el abono en ME. Bueno, aquí en ese caso, pues estaba capturando de manera incorrecta, pues el importe, pero ustedes vieron de que cuando volví a abrir el movimiento, ya le capturé el importe en dólares y automáticamente hizo el cálculo del importe en pesos con base al tipo de cambio, ¿sí? Que inclusive también con referencia al tipo de cambio, la propia pues aplicación, ustedes pueden consultar en catálogos, pueden checar tipos de cambio. Hay un apartado aquí donde pueden consultar la historia cambiaria. ¿Sí? Bueno, aquí pueden capturar el tipo de cambio del día o el tipo de cambio bancario. Pero en esta opción pueden ustedes consultar el historial del tipo de cambio. Ok, pues
Eh, son todas las preguntas que ustedes formularon aquí en el chat. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto. Esta capacitación igual la vamos a subir y ya en caso de que pues se hiciera la conversión mañana antes del mediodía, pues ya se lo pasaríamos a Samuel para que se los compartiera, o si no, cuando inicie la sesión de mañana, también ahí les proporcionamos la liga de esta sesión. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, Ariana, Lucía, dicen, ¿pudieran mostrarnos de nuevo la tarea? No sé si se refiere al archivo en Excel que tienen que llenar. Ok, dice que sí, Samuel. Ok, un momentito. Muy bien, pues ahí están las tareas que ustedes tienen que realizar como participantes de las pruebas piloto. Bueno, entonces con ello concluimos la sesión del día de hoy, agradeciendo su participación y nos vemos el día de mañana ya para la última sesión de esta capacitación. Así que tengan un excelente día.